Hoy nos encontramos en la cuarta ciudad más poblada de Austria, también conocida como la ciudad de la sal, lugar natal de Mozart y escenario de la película Sonrisas y lágrimas. ¿Sabes de qué ciudad se trata? Por supuesto. ¡Bienvenidos a Salzburgo! Junto a la frontera con Alemania se encuentra la capital de la región de Salzburgo, una ciudad que pese a su reducido tamaño ha tenido a lo largo de los años gran relevancia en toda Europa. Esto es así, entre otros muchos motivos, gracias a su ubicación a orillas del río Salzach y la protección que proporcionan los Alpes alrededor del valle. Todo ello propició que la región se convirtiera en la mayor exportadora de sal del país y permitió un rápido desarrollo de su economía. De ahí su nombre, que se podría traducir como Fortaleza de Sal. En los alrededores de la ciudad podrás visitar las minas de sal, recorrer sus laberintos subterráneos en tren o navegar sobre el lago Salado, la actividad perfecta para disfrutar en familia. Si te interesa, solo tienes que pinchar en el enlace que verás en la esquina superior derecha. A día de hoy todavía se sigue comercializando con la sal, así que no olvides comprar este producto en cualquiera de las tiendas de souvenirs que encontrarás en toda la ciudad. El centro histórico de Salzburgo, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, tiene tan solo 1,5 km², y aunque hay mucho por ver, un día será suficiente para explorarlo. Sin embargo, si deseas hacer alguna actividad en sus alrededores como la visita a las minas, el Palacio de Hellbrunn o el Nido de Águilas en plenos Alpes bávaros, necesitarás 2 o 3 días. Asimismo, desde Salzburgo puedes hacer una excursión a Hallstatt, un lugar encantador al cual dediqué un vídeo que no te puedes perder. Pincha en el enlace que verás aparecer arriba a la derecha y déjate sorprender. Ahora sí, comenzamos nuestro recorrido por Salzburgo visitando los jardines barrocos más bonitos y mejor cuidados que he visto jamás, los jardines del Palacio de Mirabel, el cual fue construido en el año 1606 por el príncipe arzobispo Wolf Dietrich como residencia para su amante Salome Alt. Estos jardines son mundialmente conocidos gracias al rodaje de la película Sonrisas y lágrimas, galardonada con 5 Oscars. De hecho, hay un tour guiado por las localizaciones donde se rodó la película. Arriba a la derecha te dejo el enlace para reservarlo. Tanto la visita a los jardines como a las zonas abiertas al público del Palacio de Mirabel son gratuitas. La sala de mármol era el antiguo salón de baile del príncipe arzobispo donde tocó la familia Mozart. Actualmente se considera uno de los salones de boda más hermosos del mundo, razón por la cual se llevan a cabo regularmente este tipo de ceremonias y otras como entregas de premios o conciertos, en cuyo caso no sería posible su visita. Nuestra siguiente parada es la Iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada en la Marktplatz. Como ya he comentado, el centro histórico de Salzburgo es muy pequeñito, pero alberga nada más y nada menos que 22 edificios religiosos de todos los tipos. Para verlos todos, lo mejor es dirigirse al mirador de Kapuzinerberg, al cual se accede subiendo por la Cuesta de los Capuchinos. Desde aquí podrás obtener una panorámica de todo Salzburgo con la fortaleza incluida. Cruzamos el río Salzach por el puente Mackarsteig, donde los enamorados suelen poner los típicos candados en señal de su amor inquebrantable. Junto a este puente se encuentra el embarcadero de los paseos en barco por el río, un plan genial para conocer la ciudad desde otro punto de vista. Algo muy curioso de Salzburgo es que se puede realizar un tour en autobús anfibio que combina una ruta terrestre y acuática que promete. Para reservarlo solo tienes que pinchar en el enlace que aparece arriba. Llegamos al centro histórico de la ciudad y lo primero que encontramos es la plaza del ayuntamiento presidida por la Torre del Reloj y a tan solo unos pasos la calle comercial Getreide de Gasse o Callejón del Grano. Aquí destacan los tradicionales carteles o rótulos de hierro forjado colgando en las fachadas de cada uno de sus comercios que la convierten en la calle más especial de Salzburgo. En el número 9 de esta misma calle está situada la casa Hagenauer, uno de los museos más visitados de Austria por tratarse de la casa natal de Mozart, donde el músico vivió hasta la edad de 17 años. Actualmente es un museo que muestra la vida de Mozart en Salzburgo, cuya entrada general cuesta 15 € en 2024.
Aunque ahora en la ciudad hay una plaza en su honor, en su día la relación entre Mozart y Salzburgo no era como cabría esperar. El músico tenía un carácter rebelde y anárquico, un espíritu libre que intentó vivir al margen del mecenazgo de nobles y religiosos, lo que en aquella época era impensable, y acabó propiciando que le echaran de la corte, instalándose definitivamente en Viena, la capital de la música, donde se consagró como compositor independiente y alcanzó su fama mundial. Uno de los lugares favoritos de Mozart es el Café Tomaselli, ubicado en la calle Altermarkt. Hoy en día sigue en activo y guarda toda la esencia de la época, lugar perfecto para tomar un descanso y deleitarse con sus tartas y la música del compositor. Aquí mismo podemos ver la Plaza del Mercado Viejo, donde tradicionalmente estaba ubicado el mercado central desde la Edad Media. En la actualidad, muy cerca de aquí, en la Plaza de la Universidad, también se puede disfrutar de un mercado al aire libre donde turistas y locales se mezclan en busca de alimentos típicamente austríacos y artesanías. Un lugar importante que determina el centro de esta ciudad es la plaza de la Catedral de Salzburgo, en la que fue bautizado Mozart. Alrededor de la catedral encontramos otras dos grandes plazas. Si la miramos de frente, a nuestra izquierda tenemos la Residenzplatz, la más grande de la ciudad, presidida en el centro por la Residenzbrunnen, considerada una de las fuentes barrocas más importantes de Europa y flanqueada por los que fueron los palacios residenciales de los príncipes arzobispos y casas para la burguesía. En ella también abundan elegantes calesas preparadas para pasear a los turistas por la ciudad. Además, es lugar de celebración del Rübertiger Tag, uno de los festivales de música y teatro más importantes y concurridos del mundo. Y a nuestra derecha, la Kapitelplatz, donde se encuentra el Palacio del Obispo y la Fuente de Neptuno. Aquí destaca la gran esfera dorada con un hombrecillo sobre ella y por contra pasa desapercibida la mujer en la roca. Otro de los puntos fuertes de Salzburgo es el Monasterio de San Pedro, el más antiguo que se conserva en el mundo de habla alemana, junto con su peculiar cementerio, en el que gran parte de las lápidas son de hierro forjado. Merece mucho la pena visitarlo por su bonita composición y el colorido de sus abundantes flores frescas, lo que denota un gran cuidado del detalle. Este fue el escondite de la familia von Trapp en Sonrisas y Lágrimas, y también aquí se puede encontrar la panadería más antigua de Salzburgo, en la Kapitelplatz. Junto a ella verás el molino de cereales reconstruido según el modelo antiguo. Nos encontramos ya a los pies de la montaña Festungsberg, la cual domina la ciudad. En su cima se encuentra la fortaleza de Hohensalzburg, la más grande y mejor conservada de Europa, destinada a ser la residencia del arzobispado de Salzburgo, cuya visita te llevará aproximadamente un par de horas. Se puede subir a pie, en el tren cremallera habilitado para ello o en un moderno ascensor. En cambio, para bajar recomiendo hacerlo a pie, ya que resulta muy cómodo y rápido y evitarás colas. Esta fortaleza adquirió su aspecto actual hacia el año 1500, pero comenzó a construirse en el 1077. Su finalidad era proteger al Principado y a los arzobispos de los ataques enemigos, y a pesar de que estuvo sitiada varias veces, nunca fue tomada. Tras recorrer tranquilamente toda la fortaleza, solo nos queda observar las maravillosas vistas que desde la cima de sus muros se obtienen, y con esta bella panorámica nos despedimos de esta ciudad en la que la elegancia y distinción son sus señas de identidad, al igual que su vinculación con la música, dado que se trata del lugar con mayor porcentaje de habitantes que saben tocar un instrumento musical. Pero antes de terminar, un dato más que me parece digno de mencionar. En 1818 se interpretó por primera vez en Oberndorf, un pueblo al norte de Salzburgo, el villancico Noche de Paz. La canción se popularizó en Europa a gran velocidad, pero fue durante la Primera Guerra Mundial cuando se consolidó para siempre. El 24 de diciembre de 1914 se declaró la tregua de Navidad y los soldados de ambos bandos comenzaron a cantarlo. Era el único conocido por todos y el que mejor expresaba sus deseos de paz. En 2018 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Lo sabías? Ahora sí llegamos al final del vídeo. Si has disfrutado de este completo recorrido por Salzburgo y te ha servido de ayuda e inspiración para tu próximo viaje, no olvides compartirlo en tus redes para ayudar a más viajeros como tú a organizar su recorrido. Regálame un like y coméntame tu propia experiencia en esta bonita ciudad o las dudas que tengas y trataré de resolverlas. Solo así podremos seguir descubriendo mundo juntos. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.